Si ya se arregló ¿nuestra qué? Bueno, nos vemos ahí. Sí, señor. ¿Se escucha? A ver, ¿se No, escucha? no se está escuchando. ¿Cómo? No, señor. No se oye, profe. Pues, ¿será que estoy teniendo problema con el audio? ¿Qué? Bueno, vamos a mirar. A ver. ¿Será que estoy teniendo problema yo con el audio o qué? Videíto sencillo. Ahí sí lo ven, ¿están viendo ahí? Sí se ve. Profe, súbale un poquito más. Profe, se ve el video, pero el audio no se escucha el video. Profe, ¿y si nos envías el link del video por chat y nosotros lo vemos, pues cada uno en sus computadores? De pronto Bueno, así sea más fácil. bueno, listo. Vamos a enviarles, como vamos, bien, vamos a enviarle, ¿qué pasa? ¿Qué será lo que tiene? Bueno, no podemos mirarlo, pero vamos a enviarles, le voy a enviar al chat el link. Es un video sencillito. Ahí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Aló? Ya, profe, Sí, ya señor, llegó. ya llegó. Sí, profe, ya llegó, profe. Vale. Entonces, mira, vamos a mirar el video. Profe, si quiere, trato de compartirlo yo a ver si de pronto deja. A ver. Trata, sí, excelente. A ver qué pasa. Está preocupado por las fluctuaciones actuales en la economía mundial. A continuación le Ahí ofrecemos sí se escucha. de Toro sobre cómo invertir. Educativa. ¿Sí están viendo ahí? Sí, y Sí si se te ve. escucha, Sí, si también te quieres escucho. Hola a todos. ponerlo en pantalla completa. Trataremos de conocer qué es el mercado. Bien, comencemos con Educativa. Sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video trataremos de conocer qué es el mercado. Bien, comencemos con una situación cotidiana. Julieta tiene previsto realizar un asado de res en su casa y ha invitado a todos sus compañeros de clase, por lo que ha acudido al mercado agrícola, y ahí adquiere una serie de elementos indispensables para ese asado. Por ejemplo, compra algunas mazorcas, compra vegetales y ahí mismo consigue la carne. Después se dirige al supermercado y ahí consigue elementos tales como vasos y platos desechables, servilletas y algunos refrescos. Después se recuerda que la necesidad de la energía eléctrica ya se cumplía. Entonces se dirige a la empresa de servicios públicos. En este acontecer cotidiano han ocurrido una serie de hechos. Por una parte, se presentaron necesidades. Y estas necesidades estaban revestidas en forma de gustos y preferencias. Se han adquirido bienes y también se han adquirido servicios. Existen espacios que están dispuestos a ofrecer bienes como
mercado, el supermercado y servicios como la empresa de servicios públicos. En pocas palabras, existen compradores como Julieta y vendedores como las empresas que ya hemos mencionado. Se realizan intercambios, ventas desde el punto de vista de los negocios o de las empresas prestadoras de servicios y compras desde el punto de vista del demandante, es decir, en este caso, Julieta. Veamos el origen de la palabra y la definición de lo que es mercado. El término mercado encuentra su origen etimológico en el latín mercatus. Los romanos llamaban al comercio mercatus. Este término es empleado con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a todo espacio físico o virtual en el que se procede a comprar y vender diversos productos y servicios. Y detengámonos aquí. Dijimos espacio físico o virtual, puesto que hoy en día podemos encontrar espacios en los mercados o supermercados, en las tiendas o cualquier tipo de comercio. Y cuando decimos virtual, nos referimos hoy en día al comercio electrónico, es decir, todo aquel que se realiza a través de la web. Fijémonos bien de las dos actividades que se realizan en el mercado: comprar y vender diversos productos y servicios. También puede entenderse entonces que el mercado es una organización que le permite a los oferentes, es decir, a los vendedores, apuntémoslo por acá, lo apuntamos, y a los demandantes o compradores establecer un vínculo comercial con el fin de ¿qué? De realizar operaciones de diversa índole, acuerdos o intercambios para adquirir productos y servicios. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Listo, profe. Ok, entonces así de fácil y sencillo, ¿verdad? A ver, entonces con sus propias palabras, regálenme el concepto de lo que es un mercado. A ver, ¿a qué le llamamos mercado? Es la compra y venta de productos y servicios. ¿Es una qué? Compra y venta de productos y servicios. Una compra y venta. ¿Y qué es una compra y una venta de un producto o un servicio? Es como el intercambio. Transacciones. Ok, ok, es una transacción, es un intercambio, un proceso, ¿cierto? ¿Cierto? Un proceso de intercambio. Es un proceso de intercambio de comprar donde se incluye comprar y vender productos o servicios en un lugar determinado. ¿Cuáles son esos lugares? Los Físico, supermercados, ¿En los lugares cuáles serían? ¿O cuáles físico serían y los virtual. yo creo que el de aquí es el gran diferencial. ciertos físicos y virtuales? Entonces, ¿cuáles son los físicos? Los centros comerciales, locales, Excelente. ¿Y el virtual? las Todo lo que plataformas sale por la online, internet. todas las plataformas virtuales. Las aplicaciones. Plataformas virtuales para compra y venta. No todas, por ejemplo, bueno, no todas las plataformas son para... Las tiendas digitales. No, pues todo lo referente a compra y venta de productos. Sí, bien. Ok, entonces, a ese mercado es necesario que nosotros como tales, nosotros distingamos ese lugar. Lo distingamos y además de distinguirlo, lo tengamos en cuenta para
identificarlo, para conocer sus características, para estudiarlo, etc. Nuestra clase en el día de hoy está directamente relacionada con el mercado. Por ejemplo, ahora bien, yo voy a tratar a preguntar que yo necesito que me den 5 conceptos de lo que es un mercado, ¿verdad? Pero que sean diferentes. ¿Qué es un mercado? A ver, pregunto entonces qué es un mercado, pero regálenme 5 conceptos diferentes. Recuerdo a lo que ya hemos estudiado. A ver, Una oferta y una demanda. no, una oferta y una, a ver, una oferta y una demanda no. La oferta y la demanda son elementos del mercado. ¿Ok? Son elementos del mercado. Profe, un conjunto de compradores y vendedores Bueno, que podría se ser. encuentran para hacer un intercambio de productos o servicios. Bueno, bien. Ese es mucho más claro, ¿verdad? Bien, ese está bien. A ver, ¿qué más? Profe, es un Sí, proceso donde interactúan compradores y vendedores para resolver una necesidad. excelente, muy bien. Ese concepto está bien. Otro concepto de mercado. Profe, conjunto de transacciones y procesos para el intercambio de bienes y servicios. Bueno, está bien. Ese está bien. Ese concepto está bien. Es un espacio donde se presentan necesidades y se generan procesos donde se concluyen a esas necesidades de compra, venta y que subsanen esas necesidades. Ok, entonces fíjate a ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos nos hacen falta? ¿Cuántos nos hacen falta? A ver. Ya Creo que están solo uno. Bueno, bien, 5 conceptos de lo que implica un mercado. Ya es mucho más específico, ¿cierto? Un concepto de mercado. Bien, en ese orden de idea, teniendo en cuenta el concepto de mercado para la elaboración de, de un proyecto, para evaluar un proyecto, para formular un proyecto, es necesario que hagamos primeramente que conozcamos el mercado. Y una vez conociendo el mercado, entonces procedemos a elaborar un estudio de mercado, ¿cierto? Procedemos a elaborar un estudio de mercado. En ese orden de idea, proceder a elaborar un estudio de mercado, entonces voy a presentarles una plantilla, hacerles una presentación relacionada con el estudio de mercado. Ya para eso teníamos que saber, que conocer lo que es un mercado. Digamos que con los conceptos que hemos tenido con respecto al concepto de mercado, entonces ya ahora procedemos a hacer un estudio de mercado. Ya, hacer un estudio de mercado. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven ahí? Sí, señor. Bien, entonces el estudio de mercado. Recuerden, como formuladores y evaluador de un proyecto, el primer estudio que se hace es el que a continuación vamos a estudiar, el estudio de mercado, ¿cierto? Ya sabemos que un mercado es un lugar, es un sitio, es un conjunto, es un proceso. Ya vemos 3 conceptos ahí. Conjunto, proceso, es un espacio físico virtual donde se intercambian productos, bienes o servicios con el propósito de satisfacer necesidades y que además se tiene en cuenta al menos 4 elementos. 5. El mercado, el precio, la demanda,
la oferta, ¿verdad? Y el lugar. Ya sea el espacio sea o el lugar puede ser virtual o puede ser presencial. Bien, en ese orden de ideas, ¿por qué se hace un estudio de mercado? A ver, yo quiero que alguien me lea la diapositiva que se está viendo a continuación. A ver. Yo Yo la leo, profe. Ay, estudio de mercado. Adelante, adelante. Diga. Una vez se ha identificado y evaluado la idea de proyecto, la cual se puede traducir bien sea en la generación de un nuevo producto, el mejoramiento de uno existente, la prestación de un nuevo servicio o la mejora de uno ya existente, debe iniciarse la formulación del proyecto en cada una de sus fases o etapas. Veamos. 1. Identificación de la necesidad a satisfacer y o planteamiento del problema a solucionar. 2. Nombre de la idea. 3. Descripción de la idea. 4. Formulación de objetivo general. 5. Formulación de objetivos específicos. 6. Justificación de la idea. 7. Antecedentes de la idea. Importante, la formulación de un proyecto no siempre está orientada a la creación de una empresa. Puede ser a la mejora de alguna, a la creación y o fortalecimiento de productos y o servicios. Bueno, Es muy bien. diferente el objetivo de un proyecto al objetivo de una empresa. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, fíjense una cosa. El objetivo, vea lo que dice al final. Es diferente el objetivo de un proyecto al objetivo de una empresa. ¿Cierto? Entonces, una empresa, la creación de una empresa, un proyecto, pero no todo proyecto es una empresa. ¿Me hago entender? Ahora, si vamos al principio de la diapositiva, recuerde que un proyecto esté basado en varios elementos. Primero, si yo deseo como proyectista generar un nuevo producto, ¿verdad? Segundo, si quiero mejorar un producto que ya existe. Tercero, la prestación de un nuevo servicio o la mejora del que ya existe. Cuarto, que debe iniciarse la formulación de un proyecto cada vez según su fase. Entonces aquí tenemos, si yo voy a crear una empresa, una idea de negocio, eso es un proyecto. Si yo tengo una empresa y voy a generar un producto nuevo para lanzarlo al mercado, ¿cierto? Eso es un proyecto. Si yo como empresa, una empresa hecha, constituida legalmente, todo, va a mejorar un producto que ya tiene, eso es un proyecto. Si va a presentar un servicio o mejorar un servicio, eso es un proyecto. ¿Ya? Bien. Si, por ejemplo, la empresa quiere abrir una sucursal en otra ciudad, otro país, donde sea, ese es un proyecto. Entonces estamos viendo de que cada vez yo tengo que mirar qué deseo hacer yo, qué deseo yo, qué necesidad debo satisfacer y qué problema voy a solucionar con la generación de mi proyecto. Pero para generar un proyecto, ya sea mejorar el producto que ya tengo, lanzar un producto nuevo o hacerlo innovador o un servicio diferente o elaborar una empresa, obviamente tengo que hacer un estudio de mercado. Se me recuerda que debo estructurar mi proyecto, el lanzamiento de mi proyecto a través de diferentes fases o etapas, ¿cierto? Y que tengo que identificar al menos 7 elementos, que son la identificación de la necesidad que voy a satisfacer. Por ejemplo, nosotros como contadores nos reunimos, bueno, listo, ok, vamos a crear un pool de contadores, perfecto. Entonces, es lo primero que debemos hacer, la necesidad, ¿verdad? La necesidad que existe en el mercado o el problema que pretendemos solucionar. Entonces, bueno, ya vemos de que todos los pools de contadores son financieros, son contables, son tributarios, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, vamos a interpretar, vamos a analizar, a estudiar una necesidad para generar. Es lo que estoy planteando en este momento es un ejemplo. Bueno, vamos a lanzar un servicio nuevo, ¿verdad?
todos los contadores, según el, ¿cómo se llama? El mercadeo que hicimos, tienen todo esto, pero hay algo que hace falta. Entonces nosotros incluiríamos lo que hace falta dentro de nuestro nuevo proyecto. Ahí identificamos la necesidad y planteamos un problema. Luego le colocamos un nombre a nuestro proyecto, Pool de Contadores SAS Innovation, por decir algo. Describimos la idea, le damos una descripción a la idea, formulamos el objetivo general, satisfacer las necesidades más intrínsecas en el área contable, financiera, tributaria, administrativa de nuestros clientes. ¿Ya? Ok. Futuro específico, ¿cómo vamos a lograr ese paso? Bien. Bien, entonces ahí a grandes rasgos estudiar el mercado es fundamental para que atine, para que dé en el blanco y tengamos claridad en lo que vamos a desarrollar para satisfacer esa necesidad. Bien, entonces aquí nace que antes de yo lanzarme a la empresa, a construir empresa, yo debo hacer el estudio de mercado. A ver, ¿quién me lee? Léame, por favor, alguien que me lea. Estudio de mercado. Análisis detallado, específico y concreto, conducente a determinar la viabilidad del proyecto, empresa, producto o servicio. Dentro de un mercado objetivo, dicho estudio comprende diversas fases de análisis que se inician con el sondeo y conocimiento del sector productivo, subsector económico, cadena productiva y clúster a los cuales pertenece el proyecto a desarrollar. Bien, en este orden de ideas, vamos a buscar primero qué es un estudio de mercado. A ver, ¿quién me dice? Lea bien la diapositiva. ¿Qué es? ¿Qué es? Defíname. Profe, es un análisis que se le hace a un nicho determinado para poder ver la viabilidad de un producto. Mira lo que dice ahí, según lo que dice la plantilla. Un estudio de mercado es un análisis detallado, específico y concreto. Tú le incluyes nicho. ¿Y qué es nicho? Una población determinada. ¿Cómo? Un grupo determinado, digamos, de personas para un producto o servicio específico. Bien, un grupo, nicho es, le llamamos nicho a un grupo o una población específica, una población determinada. Listo, bien, entonces el estudio de mercado primero, ¿qué es? Un análisis detallado, específico y concreto. ¿Ok? ¿Y qué es un análisis? ¿A qué le llamamos análisis? ¿Qué es un análisis? A ver. Observar, comparar, buscarle cuáles son las falencias, las necesidades. Bien, bien. Entonces, ¿qué es un análisis? Un análisis, a ver, otro concepto de análisis, ¿quién me dice? Es como un proceso para determinar si el proyecto es viable. Hacer como un examen detallado de todas las facultades, de todas las debilidades y oportunidades que pueda tener el proyecto que se está planteando. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, la palabra análisis, así como lo está diciendo el compañero, es un examen detallado de las diferentes características. Si nosotros hacemos un análisis DOFA, ¿verdad? Un análisis DOFA de cualquier cosa. Entonces, un análisis DOFA es identificar, determinar, estructurar, ¿qué cosa? Las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas.
Bien, ¿verdad? Entonces, un análisis detallado del mercado es eso, el examen, el estudio de forma detallada, como dice ahí, detallado, específico y concreto del mercado, que ya sabemos que el mercado es el lugar, ya sea físico o virtual, donde hay una cantidad de compradores y vendedores y que existe una demanda y oferta de bienes, productos y servicios. ¿Cierto? Eso es el estudio de mercado. Preguntas, dudas, inquietudes para continuar. Si no hay preguntas, sigo avanzando. Adelante. Bien. No hay pregunta. Entonces, ¿qué busca? ¿A dónde conduce el estudio de mercado? Miren la diapositiva y me comentan. Profe, a saber qué tan viable es el proyecto que se va a llevar a cabo. ¿Qué dice la diapositiva? ¿A dónde conduce el estudio de mercado? ¿Qué se busca? A un conocimiento. La viabilidad del proyecto. Exactamente. Ahí dice, ahí lo dice, mire. ¿Qué busca? ¿A dónde conduce? Dice, el estudio de mercado conduce a determinar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice? La viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto. En este caso, ya lo habíamos dicho allá, empresa, producto o servicio. Ya sea un producto nuevo, un servicio nuevo o la mejora o la perfección o la innovación de ese producto y de ese servicio dentro del mercado que ya hemos establecido. ¿Ok? ¿Cuáles son esas fases? A ver, entonces nos dice que dicho estudio comprende diversas fases de análisis que inician con el sondeo y el conocimiento del sector productivo, el subsector económico, cadena productiva y el clúster a las cuales pertenece el proyecto a desarrollar. A ver, entonces, dentro de un estudio de mercado, pregunto, ¿cuáles son esos elementos que yo como proyectista, ¿verdad? Como evaluador y formulador de proyecto debo tener en cuenta? Primero, miren la diapositiva. Yo hago un sondeo ¿de qué? ¿De qué? A ver. De qué tan necesario es ese producto. Bien, pero bien. Sí, pero ¿a dónde lo hago? En el sector al que deseo lanzar. Ahí está. Mira lo que dice la diapositiva. ¿En el sector productivo? Ok, el sector productivo, ¿dónde más? ¿En el subsector económico? Muy bien, ¿dónde más? Cadena productiva. Muy bien, ¿y dónde más? Y en el clúster Bien, excelente. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. ¿Qué es el sector productivo? A ver, búsquenme qué es sector productivo. ¿A qué le llamamos sector productivo? ¿Y cuáles son los sectores productivos en Colombia? Al menos. A ver, ¿a qué le llamamos sector productivo? A ver, ¿quién me dice? ¿A las actividades económicas que se desarrollan? Que se desarrollan las actividades económicas. Bien. Bien, entonces, esas diferentes... Ahora, ¿cuáles son esas actividades económicas que se desarrollan en Colombia? Por ejemplo, tenemos la agricultura, la minería. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuántos sectores económicos hay en Colombia? A ver, ¿cuántos sectores económicos hay en Colombia? 3. ¿Cuáles son?
Agrícola, industrial y servicios. Y falta uno. ¿El minero? Tecnología, ¿no? Sí. Bien, entonces fíjense, ¿cuál es el primer sector de la economía en Colombia? Agroindustria, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo? A ver, Servicios. bueno, ¿y cuál sería? Mírenlo bien, no, mírenlo bien. A ver, mírenlo bien. ¿Cuáles son los sectores económicos en Colombia? Agroindustria, segundo creo. Sí, el primero es agrícola, el segundo y el sector industrial y el tercero prestación de servicios y el tecnológico. Y el cuarto. Bueno, entonces fíjense, primero es, ¿cuál es el primero? El agro, ¿cierto? Segundo, Industria, tercero servicios, y cuarto. tecnología. Bien, entonces esos son los sectores de la economía en Colombia. Entonces, de acuerdo a esos sectores de la economía en Colombia, cada sector tiene diversas actividades que están relacionadas con ese sector. Ahora, ¿cuáles son los subsectores económicos? ¿Cuáles son los subsectores? A ver, subsectores. Construcción, minería, Bueno, transporte. muy bien. ¿Qué más? Salud, educación. Cierto. Bien, entonces, bueno, mira, fíjate que ya tenemos los 4 sectores productivos en Colombia, los subsectores económicos, y ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es una cadena productiva? ¿Qué le llamamos cadena productiva? A ver. A los que se involucran a realizar un producto o un Al servicio. proceso de transformación hasta llegar a tener un producto. A ver. ¿Qué es una cadena productiva? A ver, búsquenlo. Muestra cómo desde el inicio del producto, entonces no sé, digamos un ejemplo, la siembra del café, después la cosecha, después viene la venta del café y al final serían los consumidores del café. Bueno, bien, cómo le llamaríamos a eso? ¿Eso Como qué es? las Sí, etapas que se presentan a lo largo de la transformación de un producto. bien, entonces eso es un proceso o un conjunto de operaciones. Esa es la cadena productiva, ¿cierto? Bien, entonces ahora, ¿cuál es el clúster? ¿A qué le llamamos clúster? ¿Qué es el clúster? Como un grupo de empresas que se dedican a la misma actividad. Exactamente, muy bien. Ok, entonces fíjate que nosotros tenemos que mirar en el estudio de mercado, ver, bueno, vamos a lanzar un producto, vamos a lanzar un servicio nuevo en el mercado, listo. Entonces yo miro el sector productivo, si voy a mirar si yo, si mi proyecto que consiste en el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, debo ver y ubicarme a mi sector productivo, ya sea en el primero, en el segundo, el tercero o en el cuarto. Por ejemplo, un pool de contadores. Un proyecto de pool de contadores. ¿A qué sector productivo pertenece? Primero, Servicio. segundo, tercero, cuarto. Tercero. A tercero. ¿Por qué tercero? Porque es la prestación de un servicio. Excelente, muy bien. ¿Cuál es el subsector económico? Depende de la actividad económica que desarrolle. Acuérdate, ¿cuál es el sector de nosotros?
Vamos a Financiero. mandar. Comercial y financiero. No, comercial no es porque nosotros no comercializamos nada. Financiero. Financiero tampoco porque nosotros no vendemos ni plata, ni CDT, ni nada de ese tipo de cosas. Administrativo. Bueno, ese sí, subsector administrativo, excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál es la cadena productiva? Conjunto de empresas dedicadas a la prestación de servicio de asesorías contables, financieras, tributarias, etcétera. ¿Sí? O el proceso, perdón. Lo que dije fue el clúster, las diferentes empresas. ¿Y cuál es la cadena productiva? Las diferentes etapas o procesos productivos. Primero, captación de clientes. Segundo, determinación de las necesidades del cliente. Tercero, operacionalización de la información generada por el cliente. Cuarta, operacionalización de la información contable, financiera, tributaria. Y quinta, producto o después que se operacionaliza la información, entonces se entrega un producto. ¿Y cuál es el producto? El producto podría ser la información detallada, fidedigna, fiel e interpretación a través de los estados financieros. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y el clúster son las diferentes empresas que pertenecen a la prestación de servicios contables, financieros, administrativos, tributarios, etcétera. ¿Ok? Si nos hacemos, nos copiamos. ¿Y me copian? Sí, señor. Sí, señor. En este caso, un pool de contadores. Si fuera otra clase de productos, de igual forma tendríamos que tener en cuenta estos 4 elementos para estudiar cada elemento, hacer un análisis detallado. Bien. Análisis del sector productivo, lo que habíamos dicho. A ver, ¿quién me lee eso? La diapositiva. Estudio analítico del comportamiento histórico, actual y futuro del sector productivo o económico al cual pertenece la idea del proyecto. Detalla, además, las tendencias, perspectivas y expectativas del mismo en un periodo de 2 años atrás, el presente y 2 años hacia el futuro. Se realiza a partir de la identificación plena del sector económico que contextualiza el proyecto, el subsector respectivo, así como la cadena productiva y o clúster en el cual encaja. Bueno, muy bien. Entonces, nos damos cuenta de lo que, a ver, explíquenme por favor lo que está diciendo esa diapositiva. El análisis del sector productivo. Es como el conocimiento que tenemos sobre el sector productivo, los cambios que lo afectan. A ver, una pregunta antes de continuar. ¿Qué tenemos o que vamos a adquirir? ¿Cómo es la cosa? Que vamos a adquirir o que buscamos a través del análisis obtener lo que ha pasado en el sector productivo, los cambios que han afectado y cómo eso afecta también pues hacia el futuro. Excelente, muy bien. ¿Cuánto tiempo, en retrospectiva, cuánto tiempo es? Retro, hacia atrás. 2 años. Muy bien. ¿Y hacia adelante? 2 años también. Cierto que sí. Entonces, fíjense qué importante es eso. Analizar, identificar el sector productivo, analizarlo, interpretar la información que nos provee el sector productivo, el comportamiento de 2 años atrás, cómo se está portando ahora y cómo se podría portar en el futuro en 2 años, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las características, los atributos del sector productivo? ¿Sí? Identificar las fortalezas, las amenazas, debilidades, oportunidades que genera el sector productivo. ¿Ok?
¿Sí? A ver, Sí, preguntas, dudas, sí, señor. inquietudes. Bien. Hay preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, continuamos. Bien. ¿Cuáles son esos pasos? A ver, ¿quién me lee la diapositiva presente? ¡Quieto! ¿Cuáles son las diapositivas? ¿Qué nos dice la diapositiva presente? ¿Cuántos pasos tenemos? 6. Dice, los pasos a seguir son: identificación del sector a analizar. Segundo, búsqueda de información relevante sobre el mismo en fuentes de información secundaria, bibliografías, cibergrafías, bien sea de orden institucional, privado o público, o de orden particular, experiencias y presaberes previos, y o empresarios del sector. Tercero, selección de información. Cuarto, lectura, análisis e interpretación detallada de la información. Quinto, generación de informe final concluyendo sobre la situación actual, presente y futura del sector analizado. Sexto, presentación del informe final claro, sencillo, puntual y orientado a tomar decisiones con relación a la idea de proyecto. Apoyo en tablas, cuadros, diagramas, estadísticas, entre otros. Todo debidamente soportado y con fuente de consulta. Ningún formulador de proyectos es experto en todos los sectores. Requieres leer, consultar, investigar, explorar y experimentar cada uno de los diferentes sectores productivos. El desarrollo de este ejercicio requiere conocimientos previsos de economía. Bien, muy bien. Entonces, a ver, un comentario con respecto a lo que acaba de leer la compañera. A ver, ¿qué comentarios puede generar esta diapositiva? A ver. Que hay personas que se especializan en algunos sectores, o sea, en un sector específico. Sí, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad? O, bien, ahí lo dice. A ver, Creo ¿qué que otro? es muy importante investigar, leer y no quedarnos solamente con lo que conseguimos en el campo, sino ir un poco más allá, buscar en cualquier tipo de fuente que nos pueda brindar un apoyo. Sí, Adicional a señor. eso, cuando hagamos el informe, no enredarnos, digamos, en lo que queremos, sino ser muy puntuales a lo que queremos llegar y verificar si es viable o no, de acuerdo a nuestra investigación que se hizo. Ok, muy bien. Ok, excelente, excelente. ¿Qué más nos puede generar el análisis del sector productivo, según la diapositiva que estamos presentando? A ver. A ver, ¿qué más? ¿Aló? Nos puede dar también una visión general de lo que está pasando dentro del sector y digamos que eso afecta a nuestra viabilidad, ¿sí? Cómo Sí, está señor. actualmente y se va a ver afectado a futuro en ese sector productivo nuestra idea de negocio. Sí, señor, así es. Bueno, fíjense qué importante. Y esto apenas es qué cosa. El estudio de mercado, el sector productivo, que hace parte del estudio de mercado. ¿Cierto? ¿Qué se debe analizar? ¿Qué se debe analizar del sector productivo? A ver, ¿qué me dicen? Recuerden que lo primero, los pasos. ¿Cuántos pasos son? 6 pasos. 6 pasos. Ahora, ¿qué se analiza del sector productivo? Se analiza primero tamaño y grado de concentración del sector. Muy bien. Que es número total de empresas, distribución de empresas por tamaño, pequeñas, muy pequeñas, medianas y grandes, distribución de las empresas por volumen de ventas, muy pequeñas, medianas y grandes, las principales empresas del sector, cuotas de mercado, el personal medio que emplean, condiciones de acceso al sector a las nuevas empresas. Y segundo, evolución del sector.
como evolución del número de empresas del sector en los últimos años, evolución del volumen del negocio de las empresas del sector, los índices de crecimiento del sector, tipos de productos o servicios que fabrican o prestan, diferenciación de unos productos de otros, bueno, algo con los proveedores, el manejo con los proveedores, quienes lo proveen, y los tipos de producción que utilizan generalmente. Cierto. Entonces, fíjense lo que implica, lo que analiza, lo que implica hacer el análisis del sector productivo. ¿Ok? ¿Qué más se analiza en el sector productivo? A ver. Posición comercial, distribución geográfica de las principales empresas, mapa de localización de las principales empresas, formas de distribución de los productos, tipo básico de competencia entre las empresas del sector, precios de venta de los productos, tipos de clientes, datos sobre exportaciones e importaciones del sector, aspectos económicos, como la estructura de costos del sector, los salarios más habituales, los valores añadidos de los diferentes productos. Bien. Y aún, ¿qué más? ¿Qué más? Aspectos financieros. La inversión media por empresa, las ventas por persona, la forma más usual de amortización del inmovilizado, la media de rentabilidad de los fondos propios, los márgenes de las ventas que aplica, el origen de los fondos invertidos en la empresa. 6. Posición internacional en el sector. La comparación de los precios con el exterior, comparación de productos, el grado de investigación, desarrollo e innovación. Profe, tengo una pregunta. Cuando hablan de la amortización del inmovilizado, ¿a qué se refiere? ¿Qué puesto está? ¿En qué lugar? Aspectos financieros, pues. La tercera. La amortización del inmovilizado. Bien. Contablemente, la palabra amortización es un pago que se hace, ¿verdad? Un pago de una deuda. Tú tienes una deuda. Tú tienes una deuda y tú amortizas la deuda. ¿Cómo amortizas la deuda? Pregunto, ¿cómo amortizas tú la deuda? Pues es el pago a capital, pero la pregunta es ¿qué es el inmovilizado? Bien, ese es un concepto, ya te iba a decir. Es un concepto que se utiliza cuando tú adquieres una deuda, ¿verdad? En este caso, tú adquieres una deuda anticipada para ejecutar el proyecto, ¿verdad? Y entonces, si el proyecto se detiene o es detenido en un momento dado, tú puedes utilizar el caso más utilizado, como te dicen aquí, es de la amortizar la deuda para continuar con el proyecto, teniendo en cuenta los aspectos financieros. A eso se refiere. Eso no se da frecuentemente. En algunas ocasiones se da, en otras no. ¿Cuándo se da? Cuando tú estás, haciendo un estudio de mercado, tú puedes mirar qué tipo de empresas tienen deudas y por qué las tienen y cómo están pagando sus deudas y por qué las adquirieron. Recuerda, si tú estás elaborando un proyecto, un estudio de mercado, tú tienes que encontrarte con esa variable para que probablemente no te ocurra lo mismo teniendo en cuenta lo que ya encontraste, según la investigación de los aspectos de la investigación de la información relacionada con los aspectos financieros.
A eso se refiere eso. La forma más usual de amortización del inmovilizado. Eso es esporádico, eso no siempre está ahí. Eso puede que se dé. Si te llegas a encontrar con eso. Pero en el estudio, en el análisis del sector productivo, teniendo en cuenta los aspectos financieros, puede que te los encuentres o puede que no te lo encuentres. Si no lo encuentras, no tienes problema. Y si te lo encuentras, tienes que ver eso, hacer el análisis de por qué una empresa en un momento dado tiene una deuda y por qué la obtuvo y cómo la pagaría. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, fíjense lo interesante que analiza el sector productivo. ¿Qué aspectos analiza? El primero, tamaño y grado de la concentración del sector. Segundo, evolución del sector. Tercero, posición comercial. Cuatro, aspectos económicos. Quinto, aspectos financieros. Y sexto, posición internacional del sector productivo. ¿Ok? Bien. Bien. Preguntas, dudas e inquietudes hasta el momento. A ver, hasta No, el profe, momento, no. bien. Miren lo que nosotros hemos obtenido. Bien, lo que debemos estudiar cuando vamos a hacer un análisis del mercado. Obviamente, lo que estamos haciendo aquí es un análisis amplio, es un análisis exhaustivo, detallado, concienzudo. En un estudio de mercado, ¿ah? En un estudio de mercado se presenta la curva o el análisis de la demanda y oferta o la oferta y demanda como queramos llamarle. ¿A qué le llamamos análisis de demanda y oferta? A ver, ¿quién me dice? Análisis de demanda y oferta. Los productos que se pueden ofrecer de acuerdo a la necesidad del cliente. Observar los productos. Ofertas, sí, los productos que se pueden ofrecer, cantidad de productos que se pueden ofrecer de acuerdo a la necesidad de los clientes. Entonces, ¿cuántos productos se van a fabricar de acuerdo a la necesidad? Vamos a hacer una cosa. Bien. Primero, ¿qué aspectos? A ver, ¿cuáles son los elementos que tenemos ahí en un análisis de demanda y oferta? A ver. El precio y la cantidad. A ver, precio, cantidad y punto de equilibrio. Punto de equilibrio, muy bien. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? Profe, la oferta es la cantidad de empresas que pueden prestar el servicio o producto y la demanda es la cantidad de consumidores que hay para ese mercado como tal. O para ese producto. O recuerden, la demanda son los posibles compradores, ¿ok? Así de fácil. ¿Vale? ¿Verdad? Bien. Entonces, miren, la demanda, cantidad de productos cantidad de compradores en el mercado. Y la oferta es la cantidad de productos cantidad de productos ofrecidos en el mercado, ya sea por empresas. Bien, perfecto. Bien. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos en cuenta que en análisis de la demanda y la oferta actúa como una herramienta. Actúa como una herramienta. Y esa herramienta nos va a permitir
conocer cuál es el comportamiento que tiene un producto en un mercado determinado. ¿Cuál es el comportamiento? Mirar la oferta, la demanda, la cantidad, el punto de equilibrio y el precio, que son esos elementos fundamentales. Bien, en ese orden de ideas, esto se establece a manera de curva. Nosotros, cuando vamos a hacer el estudio de mercado, debemos analizar, utilizar esta herramienta para analizar el comportamiento del producto, del bien o del servicio que nosotros deseamos poner en el mercado para ver cuál es el comportamiento. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, profe. Bien. Hola, mami. Hola, Ok. mami. Entonces, de acuerdo a esta herramienta, ¿verdad? ¿Qué más? De análisis de oferta y demanda, Cuéntame. surge un análisis situacional del entorno. Yo quiero que alguien, por favor, me lea lo que está en la diapositiva. ¿Y no ha hecho la zanahoria? A ver, alguien que me lea, por favor. Bueno, chao. Aló. Yo creo. Adelante. Análisis situacional del entorno. Consiste en el estudio preliminar del entorno en el cual se desea establecer el proyecto, es decir, el contexto económico, geográfico, social, cultural, ambiental, político, entre otros que puedan beneficiar o afectar en alguna medida el desarrollo de la idea del proyecto. No se trata de un análisis de mercado como tal, ni técnico, ni técnico o de la ejecución, sino de una primera ubicación contextual del proyecto. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, se recomienda analizar la información secundaria de las localidades de la ciudad. De igual manera, para el caso de otras ciudades o de sitios, es conveniente realizar dicho análisis. Una buena fuente suele ser la información secundaria que se encuentra en las alcaldías, secretarías de gobierno municipales y departamentales, cámaras de comercio, entre otros. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me explica la lectura que tuvo la compañera? O la misma compañera, si puede, me explica la lectura, lo que interpretó de la lectura. A ver. Que si yo quiero ofrecer un producto, tengo que primero mirar como qué población, o sea, qué población ofrezco ese producto. Entonces la información la puedo pues buscar, o sea, no solamente ir como a las calles a hacer las investigaciones, sino también puedo sacar como información de las fuentes del gobierno o de Cámara de Comercio. Siempre encontramos información sobre la población en estos sitios. Bueno, muy bien. ¿Y qué dice con respecto a los diferentes contextos? A ver, el contexto económico, geográfico, social, cultural. Pues que nos afectan y inciden directamente, porque un proyecto puede funcionar no exactamente en el mismo contexto económico que otro. Por ejemplo, la afectación de estratos económicos, adquisición de dinero, o digamos, si es una venta de helados en un sector donde hace bastante, geográficamente bastante calor, mientras que en otro hace frío, se va a ver afectado, o el contexto social donde por creencias o por cultura las personas utilizan ciertas cosas que en otro lugar no. Por ejemplo, en Indonesia las mujeres se visten de cierta forma, o en la costa las mujeres se visten de cierta forma. Si yo voy a vender sacos allá quizás no me va a funcionar. Entonces es como el contexto de todo lo que puede afectar nuestra venta de bien o servicio. Bueno, muy bien, excelente. Fíjense una cosa, y tú dijiste algo muy cierto, ¿verdad? A ver, ¿quién nos regaló su opinión? A ver, ¿quién nos regaló su opinión? A ver. Yo, profe, Sandra. Sandra, bueno, ok. Sandra menciona algo muy importante. Fíjense de qué color es la camisa que yo uso en este momento. Blanca. Blanca.
¿cierto? ¿Y por qué blanca? Dirían, o sea, ¿por qué blanca? Yo hago la pregunta. Profe, ¿están en un lugar, en un sitio cálido? Sí, acuérdense que yo soy costeño, ¿no? Y nosotros los costeños y cartageneros. En Cartagena el color blanco es un color distintivo, ¿ya? No sé si ustedes saben que, por ejemplo, en Cartagena, las parejas que se van a casar en Cartagena no se visten de negro, se visten de colores pasteles. Y preferiblemente, ¿qué cosa? ¿El color qué? Blanco. El color blanco, cierto, cierto, el color blanco. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo con esa tendencia acá. Yo vengo de allá acá con esa tendencia. Porque es costumbre, porque es un hábito y porque siempre lo hemos hecho. Entonces, fíjense una cosa. Obviamente, hay una filosofía que dice que hay un concepto técnico que dice que los colores blancos, los colores claros reflejan el sol y los colores oscuros los absorben. Los atrae. Sí, cierto que sí. Entonces, ¿qué sucede con eso? En el caso de una venta por ejemplo, de ropa en colores pasteles para una población que está acostumbrada, por ejemplo, a utilizar ropa oscura. Entonces, eso es un contexto social, como decía Sandra Milena. Hay costumbres, hábitos, creencias culturales, sociales, psicológicas, etcétera, que son necesarias hacerle el respectivo análisis para, para la puesta en marcha de un proyecto. Porque como así como lo decía Sandra, probablemente yo voy a errar al llevar a una población determinada un producto de otra región. Me hago entender y por eso hago el énfasis de las camisas blancas. Pero es por eso. Entonces, es ahí en el análisis del sector productivo, en el estudio del mercado, cuando yo debo hacer un análisis y un estudio de ese tipo de situaciones. La cultura, la educación, el medio ambiente, el aspecto político, el aspecto cultural. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen los sombreros vuelteados. Otro caso costeño, ¿no? ¿Sí los conocen? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Profe. ok, esos sombreros vuelteados son muy representativos en la costa. Hay de todo tipo de precios, ¿ya? Y son unas reliquias culturales. Por ejemplo, acá en Bogotá, muy poco los veo. Me imagino que quien los tenga guardados. Pero, por ejemplo, yo no veo a la gente en ciclovía con esos sombreros. ¿Ya? Es cuando uno sale así en la calle, ¿verdad? Pero en la costa se utilizan muchísimo esos sombreros, aunque unos son económicos, otros son muy más caros, etcétera. Eso es una cuestión cultural. También hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Ok? A ver, otro aspecto, el aspecto geográfico, la geografía de la zona, la geografía del lugar donde yo voy a colocar mi empresa, donde yo voy a colocar mi oficina, donde yo voy a colocar mi área, donde voy a desempeñar y desarrollar mis actividades de venta, de producción, comercialización, obtención de mi producto, de mi bien o servicio. Por ejemplo, eh, a ver, una pregunta.
¿dónde queda, aquí en Bogotá, dónde quedaría bien ubicado un pool de contadores? A ver, ¿quién me dice? En el centro, cerca de la DIAN. En el centro, cerca de la DIAN, podría ser, ahí estaría bien. ¿Dónde más? Cerca al World Trade Center, donde hay bastantes zonas de empresas. Sí, claro, fíjense, eso es sí. Por ejemplo, se ve mejor y opera mejor ahí, donde la gente, de donde están los centros de negocio, la gente te puede ver, te puede mirar, te puede consultar. Si tú colocas un pool de contadores, por ejemplo, en una zona de bodegas, digo yo, al menos que ya tú tengas ¿cómo se llama? Tus clientes y ahí en esa zona de bodegas hagan las operaciones, pero estaría bien, pero estaría mejor en un lugar donde esté más amplio. Eso es teniendo en cuenta qué cosa, el sector geográfico. La parte política es fundamental. ¿Ok? La parte política es fundamental. Aló, ¿sí me copia? Sí, señor, estamos atentos. Bien. Bien. Con respecto al entorno, también tenemos bastante que decir. Y necesito que alguien, por favor, me lea lo relacionado con el entorno. A ver, ¿quién me lee lo relacionado con el entorno? Yo, profe. Adelante. Análisis situacional del entorno. Dentro de los ítems que se analizan se encuentran 1. Tamaño de la población. 2. Características de la población. 3. Sectores económicos líderes. 4. Actividades económicas desarrolladas y sus características. 5. Empresas por sector económico que desarrollan sus actividades allí. 6. Características sociales, culturales, demográficas, políticas y religiosas del sitio. 7. Distribución geográfica y socioeconómica de la zona. 8. Tendencias y perspectivas del gobierno. 9, etcétera. Bueno, muy bien. Y surge una pregunta. ¿A qué le llamamos población? Es un término muy conocido, muy utilizado, pero ¿qué es eso? A ver. ¿Qué es la población? ¿Qué sería la población, verdad? Una cantidad de personas ubicadas en un lugar. En un lugar determinado. Muy bien. ¿Qué más sería? El lugar. Muy bien. ¿Qué más podría ser una población? Un conjunto de personas con unas características similares. Muy bien. ¿Qué más podría ser una población? ¿Verdad? Un conjunto de habitantes. ¿Verdad? Entonces, una población, de acuerdo a ese concepto, es necesario que nosotros sepamos cuál es el tamaño de la población. Cuando hablamos de tamaño, estamos haciendo referencia a la cantidad de pobladores de esa zona geográfica, de esa cantidad de personas que están en X parte, características de la población que les gusta, sus gustos, sus tendencias, costumbres, hábitos, ¿cierto? De dónde provienen sus ingresos, si son profesionales, si no son profesionales, qué les gusta, cuáles son sus patrones de conducta, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, cuál es el comportamiento que tienen, hacia dónde van, qué los motiva.
¿sí? De dónde provienen sus recursos económicos, financieros, si tienen, qué estrato pertenecen, estrato, bueno, en fin, son las características de sus comportamientos, a qué se dedican, ¿verdad? Bien. Y cuáles son también las tendencias o las perspectivas del gobierno frente a esa población. Por ejemplo, he visto que hay muchos proyectos que salen. Por ejemplo, hay una zona que está abandonada por el gobierno y nadie da un peso por esa zona. Pero resulta que el gobierno plantea un proyecto y se aprobó un proyecto para esa zona. De inmediato, esa tierra comienza a tomar mayor valor económico, aparecen nuevos vecinos comprando tierras, otros el valor económico de los locales aumenta, etcétera. Entonces tenemos que mirar eso. Por ejemplo, hay gente que se dedica a ver dónde el gobierno va a generar planes de desarrollo, a través de un puente, a través en fin, una carretera, un puente de proyectos. Entonces, esa gente está detrás de los proyectos del gobierno generando para ver qué tipo de negocio puede colocar ahí donde, por ejemplo, se va a construir un puente, se va a construir una carretera, se va a ampliar una carretera, se va a hacer una obra X, Y, Z, ellos van hacia allá. A donde van los proyectos, ellos van hacia allá, obviamente porque cuando el gobierno está generando un proyecto, obviamente la economía se mueve y esa es la idea de los negocios. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta el momento es mi parte. Bien, análisis del producto o del servicio. A ver, ¿quién me lee, por favor? Yo, profe. Adelante. Análisis del producto o servicio. Paralelo al análisis del sector y del entorno, se desarrolla el análisis del producto y o servicio que componen la idea del proyecto. Para ello es fundamental, primero, nombres de los mismos. Segundo, clasificación de estos según las categorías existentes. Tercero, descripción. Cuarto, características. 5, factor de innovación. 6, factores diferenciadores. 7, productos sustitutos, complementarios, suplementarios, etc. 8, presentación, sin hacer mención de tipo técnico en la composición de los mismos. Bueno, muy bien. A ver, entonces fíjense una cosa, analizar, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro producto, conocerlo, o cuál es nuestro servicio, conocer. Bueno, a ver, vamos a seguir con el pool de contadores, ¿cierto? El pool de contadores. Entonces, yo tengo que conocer cuál es mi servicio, conocerlo, ¿verdad? Conocer qué es una asesoría financiera, qué es una asesoría contable, qué es una asesoría tributaria, qué es una asesoría administrativa, cómo se desarrolla, cuáles son sus debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, ¿sí? Cómo se presta ese servicio, a quién se le presta, cualquier cantidad de indicadores, cualquier cantidad de indicadores que me conduzcan a mí a obtener información de mi producto o servicio, para mí es importante, ¿cierto? Entonces, es fundamental que yo le coloque un nombre conocido, un nombre relacionado con algo que ya existe, un nombre familiar, un nombre contextual que esté dentro del contexto que yo voy a establecer, ¿sí? Las categorías existentes. Cuando hablo de categoría, por ejemplo, es necesario que nosotros sepamos de que si es un servicio, ese servicio hasta dónde inicia, hasta dónde llega, ¿ok?
qué tiene, qué no tiene, con qué se asocia, ¿verdad? Con qué actúa mejor, con quién, etcétera. Describir las características específicas, cómo puedo innovarlo, cómo puedo quitarle una cosa, cómo hacerlo diferente, cómo hacerlo diferenciado, colocarle un factor diferenciador de todas las cosas, cuál sería la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, en mi pool de contadores, entonces yo puedo hacer una carta o una carpeta de presentación con esto así, asado, etcétera. Eso es analizar mi producto. Obviamente, pregunto, ¿de dónde salen esa información? ¿De dónde sale la información del análisis del producto o servicio a prestar o a proponer? A ver, De la población sobre la cual vamos a trabajar. de la población, o una parte puede salir de ahí. ¿De dónde más? El sector. Del sector. ¿De dónde más? De la necesidad que se identifique. Bueno, eso sale del cliente. ¿De dónde más? Recuerden, ¿quiénes son las personas? ¿Cuál es ¿quiénes son los que más se parecen? ¿O quiénes son los que prestan el servicio que que voy a prestar? ¿Mi competencia, profe? Claro que sí. Mi competencia. Yo tengo que hacer un análisis de mi competencia. Porque recuerden que mi competencia es la que presta el servicio que yo presto. Y yo tengo que ver cuál es el servicio que presta mi competencia para analizarlo, para interpretarlo, para estudiarlo. ¿Sí? ¿Sí me copian? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Preguntas, dudas e inquietudes. Pregunto, ¿quiénes no me han ¿quiénes no me han bien? Pregunto. Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a lo que se ha planteado. Profe, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a la actividad que había subido aquí en enero. ¿Era en ese link? ¿Cómo? Era individual, ¿cierto? Con respecto a la actividad de pasada, el 20 de enero, yo era individual, yo lo subí por ese link que dice actividad 1, Sí, ética de Aristóteles, pero ahí se subía el ensayo, sí. ¿sí? Ay, profe, yo lo subí en la actividad 2, porque la 1 no me aparecía habilitada. ¿Y por qué lo subiste ahí? Yo también, profe, porque hasta ahora se habilitó. Bueno, no sé cuándo, pero no Cuando yo está lo iba a habilitado. subir no estaba habilitado. Entonces yo dije, ¿dónde lo subo? Yo dije, o no subo nada o lo subo en la 2. Y dije, lo subo en la A 2. ver, yo hago una pregunta. Si te dicen, ves a la manzana 16, lote 18, bien, ¿verdad? ¿Tienes que ir a dónde? Es ahí, no en otro lado. Yo me guié fue por la fecha de subida, porque usted dijo, les voy a habilitar para el miércoles 20 de enero.
y pues, y es la actividad que ustedes dijeron, un ensayo, y por eso yo la subí por ese link. Sí, Sí, era profe, ayer. porque tú la habilitaste tarde. No, tarde no. Yo la habilité el mismo día, que es diferente. Porque tarde después de ese día, después del 20. Bueno, bien. Profe, y para esta semana, tú nos habías dicho ya la actividad, ¿es la que está en la plataforma o tú nos dices? Bien, entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? ¿Actividad qué? ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué número es? La 2, profe, dice estudio de mercados, dice la 2. Bueno, bien, 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 bien. Entonces, fíjense cómo es la dinámica. Vamos a trabajar en base a eso. Voy en este momento, voy a partir de ya, ustedes pueden subir la actividad número 2. La actividad número 2 dice estudio de mercado. Esta actividad se debe entregar de manera colectiva en los grupos de trabajo conformados, tomando como base los capítulos 2 y 3 del libro tal, ¿verdad? Usted debe subir la actividad. Entonces, fecha a partir de cuándo, ¿qué día es hoy? 23 de enero. Fecha de entrega. Hoy es que 23, hoy es 23. El día 27 debe subirla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, señor. Señor. ¿Hasta cuándo? Bueno, entonces pueden subir, pueden mirar, a ver y constatar lo que les estoy diciendo. Ya les digo cuándo. Listo. Entonces, actualicen sus equipos y pueden ver si ya está habilitada. ¿Ya? Entonces, bien, entonces para el día 27 se recibe, ¿qué cosa? La actividad del estudio de mercado. Recuerde, hemos estudiado en el día de hoy. Acuérdese, hemos estudiado el análisis del mercado, ¿verdad? El análisis del mercado. Primero, ¿qué es el mercado? ¿Cierto? Ya la tenemos clara. Establezca una idea, identifique la necesidad a satisfacer, describa la idea, déle un nombre a la idea. A ese proyecto formule un objetivo general, mínimo 3 objetivos específicos. Haga una justificación y escriba unos antecedentes de la situación, ¿verdad? Haga un estudio del sector productivo. Que está para el 27, a mí me sigue saliendo el 17. Actualiza el equipo. Profe, ya lo actualicé yo también y salió el 17. Profe, yo la actualicé y salió lo mismo el 17. Bueno, vamos a mirar para ver si fue que yo me equivoqué en ese orden de ideas. En vez de poner 27, puse 17. Vamos a mirar a ver. Sí, profe, yo veo también 17. Entonces fui yo que me equivoqué.
A ver. ¿Sigue saliendo 17? Sí, profe, a mí me sigue saliendo 17. Ah, no, yo fui que me equivoqué acá. Ahora sí creo que... 10, hoy es que 23. Sí, señor, hoy es 23. Así. Actualicen sus equipos a ver cómo quedó. Yo creo que era así. Sí, profe, ya. Sí, señor, ya. Listo, bien. ¿Cierto que sí, verdad? Bien. Profe, una pregunta, ¿con esta actividad tenemos que colocar conceptos o ya colocar la idea nosotros de lo que Bien, vamos a bien, hacer? bien. Escúchenme. En este caso, ustedes no van a hacer, ustedes van a hacer dos tipos de tareas. Una es buscar información y segunda, de esa información que van a buscar, ustedes van a plantear su proyecto de investigación. ¿Me hago entender? Es una tarea conjunta. Buscar información, analizar, interpretar esa información para luego aplicar lo que sacan de esa información, extratarla y hacer su proyecto. En este caso, es como si yo fuera el banco, ¿ya? Y ustedes me van a presentar el proyecto a mí. Yo soy el banco, ¿verdad? Nosotros somos un banco, que una incubadora de empresas. Ustedes van a tratar de ganar, de ganar una licitación con el banco para que les preste plata, por decir algo, les preste dinero o capital o obtener un capital para que ustedes inicien sus ideas. Pero ¿cómo hacerlo? Hacerlo bien. Entonces, esto no es una investigación cognitiva solamente, esto es de hacer. O sea, van a buscar información, analizarla, interpretarla y van a construir su proyecto. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes. A ver, Tania. No, señor, ninguna duda, quedó muy claro. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Profe, lo que entendí es que nosotros hacemos todo el proyecto como si quisiéramos arrancar una empresa de ceros con recursos a través de un banco. A ver, yo les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Yo les estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Yo les estoy dando un ejemplo. Pero acuérdate de que un proyecto no es solamente crear una empresa, ¿cierto? Un proyecto no es solamente crear una empresa. Un proyecto es,
podría ser crear una empresa, un proyecto es generar un nuevo producto o un nuevo servicio, y que un proyecto también, a ver, guárdenme por favor guárdenme los a ver, Adriana, ¿puedes siléncienme, por favor. que no vas a escuchar? Bien, entonces un proyecto podría ser una empresa, la creación de una empresa. Un proyecto es la generación de un nuevo producto o servicio, y un proyecto es la innovación, cambio de un nuevo producto o servicio. Entonces, cualquiera que usted sea, por ejemplo, si usted quiere crear una empresa de tal cosa, ese es un proyecto. Si usted quiere vender, hacer ¿qué? Cajas cuadriculadas, yo no sé, un ejemplo, carteras, abanicos, televisores, lo que usted quiera hacer. Entonces usted va a presentar, ¿usted qué va a hacer? Primero va a hacer el estudio de mercado. Y en el estudio de mercado va a hacer todo lo que estudiamos aquí, lo que hemos estudiando. O sea, lo que el conocimiento que se le está proveyendo en este momento, la información que se le provee a usted es para que usted obtenga conocimiento y haga lo que tenga que hacer para que genere su proyecto. ¿Ya? Entonces usted no me va a hacer una lista usted no me va a hacer una lista de qué es el estudio de mercado. No, usted no va a hacer qué es el estudio de mercado, las partes, no. Usted debe llevarla a la práctica. ¿Me hago entender? Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, Bien, una bien. preguntita. ¿Esto lo podemos hacer en grupo o tiene que ser individual? No, señorita, si usted puede entrar a la ¿qué? Lo que pasa es que, profe, A no la- se puede seleccionar grupos. No he podido. Bueno, bien. No, ¿por qué? ¿Por qué no ha podido? Bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a ver en lo que nos Profe, queda usted el nos pidió un tiempo. correo para poder seleccionar los grupos. Sí, señor. Entonces, lo que van a hacer, ya yo lo había pedido, algunos me enviaron los grupos de trabajo. Entonces, van a continuar, me van a enviar los grupos de trabajo. Si usted no me envía los grupos de trabajo, yo cojo a los estudiantes que consigo, los meto en un grupo y trabajan en grupo. Profe, yo hace 8 días te envié el correo con los integrantes del grupo. Sí, nada más, pero hay otros estudiantes que no lo han hecho. ¿Ok? Vale, profe, yo no lo he hecho, nosotros no lo hemos hecho, pero ya se lo enviamos al correo. Perfecto. Preguntas, dudas, inquietudes.